Fetén. Y esa carne que es una gloria bendita, esa carne tan rica, carne en el asado. Ven conmigo, no me seas papa frita, que no hay cosa más bonita que el amor devorador. Que estoy temblando como un flan, y si rebaña la tarrina, caramelo, caramelo bueno, caramelo, caramelo melao. Que estoy temblando como un flan, y si rebaña la tarrina, caramelo, caramelo bueno, y el caramelo, caramelo melao. Con el corazón contento salgo a la calle, salgo a la calle. Con el corazón contento salgo a la calle, salgo a la calle. Que voy a comerme el mundo, niña, y a ti voy a merendarte. Que voy a comerme el mundo. Pues así de bien suena esta canción, sintonía de este espacio Huerta y Mar en su mesa, con nuestro chef particular, el amigo Joaquín Mancebo, que ya lo tenemos aquí con nosotros. Joaquín, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Bueno, bienvenidos todos, los bien hallados, buenos días. Otro suculento menú que nos propones hoy, atención, todos en casa ya con papel y lápiz para apuntar estas recetas, así como los consejos que semana a semana nos va ofreciendo el amigo Joaquín después de tantos años de experiencia entre fogones. Hoy vamos a tener de primero pastel de cintas y verduras, de segundo hamburguesa de pescado y de tercero, como postre, tiramisú. Rico el menú de hoy. Esperemos que sí, además tiene sus motivos el menú de hoy. Empezamos con ello. Vamos con el primer plato. Vamos con el primer plato. El pastel de cintas y verduras no es ni más ni menos que una pasta, de las que llamamos cintas. La más característica son los tallarines, pero también hay otro tipo de cintas más anchas, incluso las hay lo que llamamos cintas de colores, que tienen adición de algún colorante o mayormente algún vegetal, que es lo que le da el tono. La pasta. Pasta. Entonces vamos a necesitar pasta, en este caso hablamos para 4 personas, de 400 gramos de pasta, 200 gramos de col en juliana muy fina, 200 gramos de zanahoria rallada en juliana, 200 gramos de ramilletes de brécol cocidos y luego cortaditos para que no sean muy grandes, 3 dientes de ajo picados, 2 huevos, 250 de nata líquida de cocina, 150 gramos de queso rallado, su sal, su pimienta, su aceite de oliva. Esto no es ni más ni menos que una pasta que el resultado va a ser muy similar a la tradicional pasta a la carbonara, que lleva una mezcla de huevo batido con queso rallado y nata, que se echa una vez está la pasta ya cocida para gratinarla. La carbonara va en base a un bacon cortado en julianita o en daditos como queramos, o una panceta y bien fritita, que esté crujiente, que se le agrega por encima antes de echar lo que echamos para gratinar, que es el huevo con la nata y demás. O sea que en este plato tenemos que la col en juliana, la zanahoria, el brécol lo tenemos que tener cocido. La col juliana y la zanahoria la vamos a saltear con aceite de oliva y ajito picado. Una vez la tenemos salteada, que no esté pasada, sino que esté todavía, que cruja al tomarla, que esté buena para comer, le agregamos el brécol, lo volvemos a saltear y lo tenemos ya preparado. Entre que salteamos esas verduras, cocemos la pasta, la cinta. Cada cual sabe cómo cuece la pasta, porque hoy en día hay varios métodos. Yo abogo últimamente por el que se practica más, digamos, en los restaurantes, que se preocupan más también de que no se pierdan nutrientes dentro del plato, que es cocerla con la mitad del líquido que antes hubiéramos echado, en este caso agua, que es lo habitual, para que cuando termine su cocción la pasta no haya que escurrirla para tirar una gran cantidad de caldo. Claro. Porque en ese caldo, ya lo he dicho varias veces, aparte del caldo se nos van sabores y se nos van nutrientes y se nos van vitaminas. Entonces tenemos que procurar que esté la pasta terminada de cocer, tenemos la verdura salteada, escurrimos si ya le ha quedado algo de caldo a la pasta, la ponemos en una tartera para el horno, mezclamos con la verdura y por encima le vamos a echar el huevo batido con la nata y el queso rallado y lo metemos al horno para que se gratine y ya tenemos la pasta. Aunque yo digo aquí pastel de cintas y verduras, este plato, como la gran mayoría de los platos, se pueden hacer con diferentes pastas. O sea, esto también lo podemos hacer con unos macarrones, lo podemos hacer con unos espaguetis, con otro tipo de pasta que nos guste. Si es para los niños, incluso estas que hay de colorines, que parecen
tornillos, Claro. palomitas. Y Eso demás, llama más la atención a los que niños. les llama más la atención. Trato con este plato de pasta, a los niños la pasta les gusta. Que no sea siempre tomate. Ujú. Que no sea siempre tomate o carne, tomate y carne. Además, la facilidad hoy en día de preparar una pasta, la pasta lo aguanta todo. Lo aguanta todo. Eh, La pasta es como el arroz. O sea, quien no tenga imaginación a la hora de hacer un plato de pasta y no salga del tomate, es porque quiere. porque quiere, te admite cualquier condimento. La pasta, lo mismo que el arroz. Además son muy agradecidos porque son ingredientes que absorben muy bien el sabor que tú le agregues, Ujú. con lo cual están siempre riquísimos. Entonces tenemos ya la pasta en el horno y ya a que se nos gratine. Al hacer una pasta con verduras es que yo trato de influenciar de alguna forma a las familias, que si las madres se preocupan un poquito, vayamos introduciendo a esos niños en las verduras, Sí, que es fundamental, claro. es fundamental. Entonces por eso yo hago muchos platos así, para ir metiéndolos poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Sí, porque luego va a costar Porque- más trabajo. Claro, porque al principio seguramente irán apartando alguna cosita, que es lo habitual, pero poco a poco se van acostumbrando. Ahora vamos a la hamburguesa de pescado. Aquí digo lo mismo que al principio. Vamos a hacer que los niños también consuman un poquito más de pescado del Claro. que se consume habitualmente. Que los niños no quieren pescado, pues mira, se lo planteas así como hamburguesa, Es ¿no? que el niño te pregunta, ¿qué comemos hoy? Le dices, una hamburguesa. Claro, Les encanta, claro. les encanta. Pero no se lo digas de principio que es de pescado, que la pruebe. Y seguramente le va a gustar. Claro. Entonces, para hacer una hamburguesa de pescado hay 1000 variantes, lo mismo que las hamburguesas de carne o hamburguesas de pollo, hay 1000 variantes. La base normalmente suelen ser pescados blancos. También se pueden hacer con atún, evidentemente. Incluso, perdona, se pueden hacer hamburguesas de verdura. También, perfectamente. De hecho, en congelado lo hay ya toda la gama. Ujú. Pescado, verdura, atún, hay toda la gama. Lo digo Pero- por eso que Sí, a los sí. padres les dice de comer hamburguesa. Pero claro, si le metes la hamburguesa de verdura, si no le dices nada, igual cuela, ¿eh? Bueno, al principio a lo mejor no, pero se van a acostumbrar, porque además esta hamburguesa que vamos a hacer, como digo, con pescados blancos, lo más tradicional es la merluza, es el gallo, es el lenguado, es el rape, esos pescados blancos. Se puede hacer también mezclando algo de pescado azul, se puede hacer también perfectamente, pero básicamente son los pescados blancos. Puedes agregarle marisco, en este caso vamos a hacer ¿Por una... qué el pescado blanco más que el azul? ¿Por las espinas? No, evidentemente tiene que ser pescado limpio, Claro, no, claro. no puede llevar ni una Pero sola digo, como espina. el azul suele tener más espinas, ¿no? No, más que nada porque el azul tiene un sabor bastante más fuerte y es más difícil acostumbrar al niño. Entonces el azul lo podemos utilizar para mezclarle algo, Ujú. lo mismo que podemos mezclar algún tipo de marisco, gambas peladas, mejillones, cualquier cosita de estas le podemos poner. Entonces, con eso tú vas jugando y con diferentes especies. Yo aquí traigo como orientación 3 recetas. Todas en base a pescado blanco. Una vamos a hacerla con miga de pan, o sea, con gambas, miga de pan remojada con leche, clara, solo clara de huevo, sal, pimienta, no enmozcada. Esto Ujú. lo amasamos, no hay que decirle a la gente cómo hay que amasar todo esto para hacer una hamburguesa y hacer la hamburguesa. Para hacerla a la parrilla, que la podemos hacer perfectamente a la parrilla, o la podemos hacer también romana. ¿Cómo es? Romana simplemente es pasada por harina y huevo batido y frita. Ujú. Luego escurrimos bien, como un frito cualquiera, y está más jugosa. A la parrilla siempre Claro. tiende a secarse más. En este caso, al ser de pescado, no se va a secar mucho porque el pescado no pierde tanta humedad como no tiende a secarse tanto como se secaría la de carne. Esa sería una. Otra podríamos hacer lo mismo, la misma mezcla de pescado, pero a esta le vamos a quitar la nuez moscada y le vamos a agregar perejil, orégano, un poquito de ralladura de limón y quesitos, Ujú. que se mezclen con la masa. Y todo esto lo mezclamos, pero Todo, ¿cómo se mantiene la hamburguesa, quiero decir? Se mantiene perfectamente. Se mantiene, ¿no? Vamos a ver, esto es una mezcla... Porque no es lo mismo que la carne picada, si tiene cierta consistencia. No, pero el pescado tiene menos consistencia, pero ten en cuenta que aquí le agregamos pan, Ujú. que le da ligazón, clara de huevo, que le da también ligazón. Evidentemente no te queda tan compacta como la de carne, te queda más... No es que te quede más blandita, te queda con una consistencia buena para hacer tú la hamburguesa sin ningún tipo de problema. Eso sí,
cuando Hay que picar bien el pescado. Sí, sí, sí. Eso sí, ¿no? Eso sí. Chiquitito. Hombre, si tienes que ya hoy en día hay muchos robots de estos modernos que te lo pican. Todas estas cosas te las pueden picar, eso es lo mejor que puede haber. Bien picadito y se amasa como si fueras a hacer albóndigas y lo mismo, luego las vas formando. Y las metes, que estén por lo menos antes de utilizarlas, como media hora o una hora en el frigorífico. Se enfrían bien y toman más consistencia. Otra podría ser con atún. Y igual que hacemos con la primera, pescado blanco y demás. En este caso no pondríamos tanto pescado blanco, sino pondríamos a partes iguales pescado blanco y atún. A esta le agregaríamos en la masa pimiento morrón picadito, o si tenemos pimiento nuestro de aquí asado también picadito, en vez de el morrón que se considera que es el de lata, y un poquito de cebollita picada, todo en la masa. Hacemos la hamburguesa igualmente, plancha o frita, perfectamente, no tiene ningún problema. ¿Cómo podemos servir esta hamburguesa? Pues para que sea atractiva para el niño yo lo serviría para inicio como una hamburguesa de hamburguesería. Con el pan de hamburguesa. En un plato, su pan, su lechuguita si al niño le gusta, su rodajita de tomate y que le eche ketchup y mayonesa, que se la va a echar. Pero eso se lo echan hoy en día casi a todo. Entonces no hay ningún problema. Pero en el fondo lo que está comiendo es pescado, ¿no? Eso es. Esa es la idea. La idea es que lo estamos introduciendo en las verduras y en los pescados, que son muy importantes en la dieta. Además, los nutricionistas, hoy en día, cuando te ponen una dieta, por ejemplo, semanal, básicamente de proteína animal, te ponen 2 veces, máximo 3, y 4 de pescado. Claro. ¿Entiendes? Por Sí. algo será. Sí, no, eso está comprobado. Por ahí y está comprobado que la verdura y la fruta debería de ser nuestro principal alimento. Entre verdura y fruta dicen los nutricionistas que 5 tomas al día. 5 tomas al día de entre verdura y fruta. Y si ya de niño esto lo van haciendo, pues luego Claro. le va a costar menos trabajo. Exacto, pero es que también muchas veces influye también el comportamiento en la comida de los adultos. Hombre, eso es esencial, ¿no? Porque si al niño, Los niños ven lo que hacen los padres. si el padre dice o la madre que nada, esa verdura no me gusta, tal, mal vamos. Claro. Mal vamos. O sea que eso ya es Esto cuestión de mentalidad. Es así, Todo el mundo. los niños siempre van a copiar a los padres Ni más en ni menos. todos sus hábitos, así que ni más el ni mejor menos. ejemplo siempre son los padres. Exacto. Y bien, y vamos ahora al tiramisú, que tanto me pedía Diego, que le debe gustar mucho el Sí, tiramisú. debe de gustarle mucho, te lo ha Pues- pedido especialmente. Sí, por eso. El tiramisú parece que es un plato muy complicado de hacer de repostería y realmente es facilísimo, Para hacer el tiramisú necesitamos, yo luego voy a dar una variante no, yo luego voy a comentar la receta tradicional italiana, no la que se hace actualmente, que es más rápida, y la gran mayoría de los restaurantes normales suelen hacer este tipo de tiramisú. Para hacer el tiramisú necesitamos medio litro de nata montada con 150 gramos de azúcar, a la que le agregaremos 250 gramos de mascarpone. Si no lo encontramos, hoy en día los grandes supermercados lo suelen tener, mascarpone. Si no lo encontramos, podemos sustituirlo perfectamente por un queso tipo crema, mezclado con requesón, un queso blanco, cualquier cosa. Esto se lo tenemos que agregar a la nata que hemos montado y la vamos a... Es queso en crema, ¿no? Sí, el Filadelfia, para entendernos. Sí, Para entendernos. pero el mascarpone es más concreto para el tiramisú, es un ¿no? queso italiano que Tiene el normalmente sabor ya más adecuado, ¿no? tiene otro punto de sabor, que no yo no quiero decir marcas comerciales, el que viene en terrines de untar, eso es más laxo, un sabor muy plano, y el mascarpone tiene su sabor, que es distinto. Entonces, tenemos que tener eso montado y mezclado, y luego tenemos que hacer unos 200 centímetros cúbicos de café, como si fuese expreso, fuerte, al cual le agregaremos unas 2 copas aproximadamente de un licor como puede ser amaretto, Baileys o algún licor dulce que os guste. Normalmente nosotros utilizamos el amaretto o el Baileys en restaurantes, porque le da un punto, le da un tono, un saborcito que le gusta mucho a la gente. Un paquete de melindros. Melindros son esos bizcochitos alargados que se vendían antiguamente, como unos palitos, como un pico plano, pero más alargado. No son los ovaos. No, melindro es seco, es como si fuese un pico, Sí. por decirlo de alguna forma,
que va azucarado por encima porque está glaseado con azúcar, pero es alargado, es una cosa así alargadita y de un dedo de grosor. Pero son los melindros o bizcochitos que se venden de toda la vida y se siguen vendiendo porque yo los compro en cualquier supermercado para hacer el tiramisú. Que no tenemos dificultad o no queremos calentarnos la cabeza, podemos hacerlo igualmente con bizcocho. Todas las mujeres saben hacer bizcocho en sus casas. Ese bizcocho lo cortamos muy fino, de un dedo de grosor como máximo, para luego hacer tiras o trozos para cubrir la fuente donde vamos a montar el tiramisú. El tiramisú tenemos que montarlo en una fuente de las que llamamos de horno, que tenga borde, evidentemente, porque la nata, si no lo gastamos en el día, puede bajar un poco y puede salirse, entonces, y a la hora de moldearlo, ahí. Entonces ponemos mojamos en el café con el licor los melindros. Cuando digo mojamos, que incluso alguno al sacarlo de mojarlo, se te rompa, no te preocupes. Tiene que estar bien empapado, tanto eso o el bizcocho. Con eso hacemos una primera capa. Esa capa la hacemos una capa de la nata que tenemos montada con el queso. Volvemos a repetir la capa de bizcocho o melindros y terminamos con una capa de nata por encima. El remate final, normalmente cacao en polvo por encima. Colacao, si no tenemos a mano cacao, nos vale perfectamente. Algunas virutitas de chocolate también nos valen perfectamente. Y ya tenemos el tiramisú. Ya está. Y parece simple. Es simplísimo. Tenemos dos ingredientes básicos. Tenemos el bizcocho o los melindros, tenemos la nata montada con el queso y el licor en el café para remojarlo. Ya está. Remojamos, colocamos los melindros, la nata, volvemos a colocar los melindros bien remojaditos, la nata y el cacao por encima. Cacao por encima, lo suyo es espolvoreadito. Sí. Sí. Es muy fácil espolvorear, por ejemplo, el cacao o el azúcar en polvo, el azúcar que llamamos glass en repostería. Si no tenemos lo que es un cedacito chiquitito, que lo suele haber, a nivel de hostelería los hay, es el colador fino, chiquitito de alambre. Ese colador lo llenamos y hacemos así y ya tenemos eso remojado. La receta italiana no utiliza nata, utiliza merengue. Pero el merengue, el inconveniente del merengue es que tiene que ser cocido, lo que nosotros llamamos merengue francés o merengue italiano, que es, montamos las claras, estamos montando, cuando las claras las tenemos ya en su punto de nieve, tenemos que tener ya hecho y tibio un almíbar denso. Un almíbar es una mezcla de azúcar de azúcar con agua, que hace un almíbar. Tiene que ser denso. ¿Cómo podríamos comprobar que ese almíbar tiene el punto que nosotros queremos? Metemos una espumadera, las que tienen boquetitos, la levantamos, soplamos sobre los boquetitos. Si vemos que sale como una burbujita al lado posterior, lo tenemos a punto. Eso lo tenemos que tener templado para cuando estemos terminando de montar el merengue, ir echándoselo a chorrito, con lo cual conseguimos ese merengue que llevan las tartas que no se cae nunca, porque va cocido. Claro. Y entonces el italiano se mezclaban yemas, porque utilizaban el merengue para hacer la mezcla, las yemas se montaban con azúcar, no se utilizaba yogur licor, y sí se le agregaba el mascarpone. A las yemas montadas con el azúcar se agregaba el mascarpone. Cuando ya estaba todo hecho, se mezclaba con el merengue. El café, ¿no? No, aquí no hay café. ¿Tampoco hay café en el...? Ahora estamos montando lo que sería la nata anterior, que ahora es merengue, la yema montada con el mascarpone, lo mezclamos. Evidentemente tenemos que tener el café para remojar los melindros, los bizcochos, y el proceso es exactamente igual que el otro. En Italia lo más habitual no era que se recubriese con cacao, sino se recubría habitualmente con virutas de chocolate. ¿Cuál está más bueno? Hombre, el cacao tiene un sabor un poquitín más, digamos, puntiagudo. El chocolate es más agradable de tomar. Chocolate puro,
no barritas de chocolate con leche. Chocolate negro. Negro, eso. Pero en los negros hay muchos porcentajes en cuanto a materia de cacao. ¿eh? En cuanto a manteca de cacao, hay desde el 50%, el 60, el 70 y hasta el 80%. El 80% tiene que ser para gente que le guste mucho el chocolate, de verdad, porque amarga un poquito. Pero bueno, pues no sé yo si yo he probado las dos variedades de tiramisú, no recuerdo ahora. No, por aquí normalmente el que se hace siempre es con nata, básicamente. Y ya está, porque no nos va a dar tiempo. No nos da tiempo de más. Bueno, vamos con un asunto que del que querías hablar y profundizar, que son las hierbas aromáticas, ¿no? Sus usos, las propiedades. Exacto. Lo primero que quería decir es cómo distinguimos entre hierbas aromáticas y especias aromáticas. Bueno, las especies son, para que nos entendamos todo el mundo, las especies son el clavo, la nuez moscada, la canela, el cardamomo, el anís estrellado, y las plantas aromáticas pues pueden ser el hinojo, el tomillo, el romero, el estragón, el eneldo. Esa es la diferencia. Unos son plantas y otros son frutos, semillas. ¿No? Frutos, semillas. Exactamente, es la diferencia. Hoy vamos a basarnos más que nada en las hierbas. En lo que se llama, porque muchos recetarios de cocina de los que circulan por este país, que ya son inmensos, a veces en alguna receta, sobre todo en recetas de carnes, de guisos de carnes, pues nos aparece ramillete de hierbas, como tal. Un ramillete de hierbas no es ni más ni menos que una selección de hierbas que tú las atas un poquito para luego poderlas sacar del guiso. Nosotros llamamos bridar, con la cuerda de cocina que tenemos, la amarramos y la metemos en el guiso. Y cuando esté terminando, pues ya se saca. Esos atadillos de hierbas normalmente llevan siempre vegetales. Puerro, apio, corteza de algún cítrico, incluso alguno lleva canela en rama y se utiliza, pues, como digo, para guisos, estofados, caldos y demás. Ese es uno clásico. Luego tenemos lo que los franceses llaman el bouquet garni, porque vuelvo a recordar que los primeros que la lanzaron al mercado, la cocina escrita a gran volumen, porque a pequeño volumen no fueron ellos, pero a gran volumen fueron los franceses. Y la cocina internacional se basó en esa cocina. Entonces el bouquet garni no es ni más ni menos que lo que nosotros llamamos el ramillete de hierbas. Básicamente el bouquet garni lleva tomillo, laurel, apio, perejil y hojas de puerro, pero la parte verde. Igualmente, un atadillo y demás. Luego tenemos, para preparaciones de aves en general, podemos utilizar apio, perejil, mejorana, estragón. Para guisos con carnes de vacuno, tomillo, perejil, laurel, romero, corteza de naranja, hojas de puerros, orégano. Para el cerdo, estragón, eneldo, corteza de limón, hinojo. Para cordero, tomillo, romero, menta, jedrea, perejil. Para pescados y mariscos, estragón, eneldo, corteza de limón, hinojo, perifollo. Para caldos de pescado y sopas, perejil, pimienta en grano, tomillo, laurel y hinojo. Para salsas tipo tomate, ajo, perejil y albahaca. Las hierbas se pueden utilizar de dos formas, enteras o picadas. Si es para un caldo no necesitamos picarlas, pero si es, por ejemplo, que se utilizan mucho para presentación de platos, es conveniente picarlas. Básicamente el perejil se utiliza muchísimo en cocina para remate, para darle brillo, por decirlo de alguna forma, para darle otra tonalidad. Para los asados al horno y patatas, ralladura de limón, ajo, hierbas de Provenza, cebolla, pimentón, brandy, vino fino, sal, pimienta. No quiere decir que se utilicen todos, sino que todos estos son adecuados. Claro. Las mezclas tienen que ser siempre al gusto del cocinero o de la cocinera con los que habitualmente trabaje. Esos son, digamos, unas orientaciones que por sus características le van bien a esa serie de alimentos, pero que las hierbas, es la persona que las utiliza es la que tiene que ir adaptando esas hierbas a sus costumbres. Un poquito de imaginación no viene mal. Que evidentemente en todas las cocinas yo me atrevería a decir incluso de la gran mayoría de restaurantes, no están todas las que yo he mencionado, sino hay una selección que son las más habituales, las que se suelen utilizar mucho. Hoy en día está muy, muy, muy de moda las hierbas de Provenza, que es un territo
que viene muy bien. Y ahí viene todo. Sí, es una mezcla de 5 hierbas que viene perfectamente para montones de cosas. Yo particularmente la utilizo para un montón de cosas, las hierbas de Provenza. Las hierbas de Provenza llevan tomillo, romero, laurel, albahaca, gedrea picada. Pueden ser frescas si las preparas tú, si tienes todas las hierbas, o el tarrito que viene. Con los tarritos puede ocurrir una cosa con las hierbas, que por el tiempo que llevan envasadas, que evidentemente llevan su fecha de envasado y su fecha de caducidad, pero si vemos la fecha de caducidad, posiblemente a la de envasado son 3 años. En esos 3 años, si las usas más y si no las usas menos, pero pierden mucho de sus principios, claro, de su aroma y de sus sabores. Entonces es conveniente utilizarlas. Si compramos, no compramos mucha cantidad para ir terminando los tarritos y utilizando nuevos. La cantidad, gusto, prueba. Yo ahora mismo estoy haciendo mucho para mis nietos, que les gusta mucho la cocina que hace su abuelo, como ellos dicen. Los filetes, en vez de hacerlos siempre a la plancha, yo se los hago habitualmente, los filetes de cerdo o de pollo, se lo hago mucho rebozado y frito, a la romana que llamamos nosotros. Pero a ese rebozado y frito le echo siempre un toquecito de hierbas, bien sea de Provenza, bien sea de tomillo, claro, bien sea un poquito de hinojo, tiene otro sabor y les gusta mucho. Y es que tiene mucha importancia en el sabor las hierbas aromáticas, las especies, y un ejemplo, ¿no? Para las personas hipertensas que no pueden tomar sal, es una fantástica manera de preparar platos con sabor. Es el mejor sustituto para, claro, para que le dé a esos platos un sabor y eliminemos la sal. Claro. Que para el hipertenso es fundamental. Ya no reducir, para el hipertenso lo mejor sería eliminar completamente la sal. Y la sustituimos con esos sabores. Sí, porque muchas veces es que en la cocina nos quedamos con las 4 hierbas de siempre, pero es que hay un mundo entero de hierbas aromáticas, de especies que podemos ir metiendo en nuestra y si nos dieta, vamos, ¿no? y si nos vamos a tratados de cocina, hoy en día tenemos la gran suerte de tener a internet, que vamos, eso es, ahí busques lo que busques, tú picas en el internet hierbas aromáticas de China, por poner un ejemplo, te sale una barbaridad. Una barbaridad de clases. Hierbas aromáticas de América Latina, una. Hierbas aromáticas del Mediterráneo, otra. Te sale enormidades. Yo te puedo decir que el otro día, rastreando precisamente, buscando algo, yo descubrí unas variedades de ajos que se crían en Asia que yo ni conocía. Ajos para comer crudo, que no tienen sabor desagradable. O sea que, es inmenso. Hay un mundo inmenso y el mercado hoy en día es inmenso. Y gracias a la globalización podemos hoy en día tomar ciertos productos que vengan de la otra parte del mundo, ¿no? Lo que pasa es que la globalización tiene sus pros y sus contras. Hombre, claro, lógicamente. Pero, hombre, vamos a destacar bueno, un poquito los pros, porque siempre solemos hablar de los contras, vamos a hablar un poquito también de los pros, coger lo bueno, que también tiene su parte positiva, ¿no? Que Bueno, lo tenemos que dejar muy interesante. Seguiremos otro día porque este asunto da para mucho, ¿eh? Y si ya entramos en historia del comercio de las especies y todo esto... No hubo guerras navales a costa de las rutas de las especies. Fíjate. Lo mismo que la ruta de la seda. Y todo por el sabor, ¿verdad? No, todo por el comercio. Sí, pero que quiero decir que al final esto se consumía en masa por buscar sabores diferentes. Sí, ¿no? pero la realidad es que cuando un barco venía cargado de especies, traía tesoros. Claro. Eran tesoros, se pagaban a precio, vamos. De hecho, las especies empezaron a venderse, incluso la sal, en las boticas, en las farmacias, en las boticas. Muy interesante. ¿A que sí? Seguimos hablando de ello. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a vosotros una vez más. Ni el hambre ni el anciano arden en los fogones, tantos corazones pidiendo salsa betén. Carne que son gloria bendita, esa carne tan rica, carne en el asado. Ven conmigo, no me seas papa frita, que no hay cosa más bonita que el amor devorador. Que estoy temblando como un flan, y si rebaña la tarrina caramelo.